de iniciar, ¿qué les parece? Vamos a darle gracias a Dios hoy en esta noche y vamos a orar. Señor, en esta noche yo te pido que a mis hermanos y a mí nos abras el entendimiento para escuchar tu palabra, Señor. Queremos que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que no seamos oidores nada más, sino hacedores, Señor. Te pedimos de tu ayuda y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de poder compartirte hoy la palabra. Y mira, la verdad es una gran bendición y es un gran privilegio. Por eso yo te he dicho que te animes a servirle al Señor. El Señor es el que se encarga de dirigirte, de darte las fuerzas, de ayudarte para servirle a Él. Así es de que yo te lo voy a estar por ahí recordando y te voy a estar diciendo. Hace como un mes pasadito, no sé si recuerdes, te compartí que tenemos, ¿sí?, una salvación tan grande, pero tan grande que mira, muchas veces no nos hemos imaginado de qué tamaño. Y tenemos que darle gracias a Dios por esa salvación, ¿sí? Y no decir que porque la tenemos podemos hacer lo que cada uno de nosotros queramos. No, debemos de portarnos bien como hijos de Dios. Aunque sabemos que la tenemos, debemos de portarnos bien, porque el Señor se agrada de la obediencia. ¿Cuántos sabemos? Y mira, hoy yo te quiero compartir que solo en Cristo Jesús hay salvación. Todos sabemos, pero eso ha puesto el Señor en mi corazón. Y mira, estos cantos que acabamos de ofrecerle a nuestro Señor, de eso trataron, ¿sí? Por amor Él murió por ti y por mí. ¿Te da gusto? A mí me da gusto, porque sé que el día que parta de esta tierra voy a estar en su presencia. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Y mira, en nadie más, solamente en Él. Yo te quiero decir algo, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el sacrificio de Cristo en la cruz, ese es salvo. Y yo creo que tú y yo, por eso estamos aquí, amén. Y tenemos salvación. Por eso debemos de cuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado a ti y a mí, ¿sí? Y tenemos que darle gracias, y muchos motivos tenemos para darle, porque ¿sabes una cosa? Es el regalo más grande que tú y yo hemos recibido. ¿Sí lo puedes entender y ver de esa manera? Tenemos que portarnos bien, por eso te decía, como hijos de Dios. Pero también te quiero decir otra cosa, todos pueden ser salvos en Cristo Jesús, ¿sí o no? Claro, todos pueden ser, nosotros gracias a Dios que ya somos, ¿verdad? Pero ¿cuántos? Todos, ¿sí? Dios no hace acepción de personas. Pero mira, en algunas religiones dicen que no todos, y a lo mejor tú sabes en cuál o en cuáles, que unos cuantos nada más. Y bueno, dijo un versículo Héctor ahorita que se paró aquí al frente, yo creo que lo alcanzó a ver el que yo iba a decir, y todos no lo sabemos, yo creo que por eso lo dijo, ¿verdad? Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el amor tan grande de Dios y que Dios no hace acepción de personas. Mira, Jesús murió por todos nosotros. ¿Y sabes para qué? Para darnos la oportunidad de tener vida eterna. Para eso murió ahí en la cruz. Nadie más lo iba a poder hacer. Así lo destinó Dios y así fue. Porque lo que Él dice, eso se cumple. Entonces, para poder tener vida eterna tú y yo, Jesús tuvo que morir allí en esa cruz.
y tener la salvación es lo más valioso en nuestra vida, ¿sí o no? Tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Por eso es tan importante, y escúchame bien, ¿sí? Saber si de verdad somos hijos de Dios o no. Mira, por venir aquí a la iglesia y sentarte ahí en ese lugar, no se hace un hijo de Dios, ¿sí? Entonces es importante que tú y yo estemos seguros, pero importante, porque si no, yo te diría, se vendría a calentar la silla nada más. Y qué triste, ¿verdad? Entonces debemos estar seguros. El que no es hijo de Dios está destituido de la gloria de Dios, así nada más. Y eso dice la palabra. Mira, dice Romanos 3:23, vamos a Romanos 3:23. ¿Ya lo tienes por ahí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos, ¿sí? ¿Todos? Dice que sí, sí todos. Entonces, todo pecado nos separa de Dios y eso lo sabemos, ¿verdad? Pero yo te quiero decir algo, pero todo pecado puede ser perdonado. Y sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Tú te lo sabes. Entonces, todo pecado es perdonado. Dice Romanos 3:10, ¿sí? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿sí? Y aquí podemos entender, o quiere decir, que nadie es inocente. ¿Tú te consideras inocente? Nadie es inocente. Nadie es bueno, porque acabamos de leer, no hay justo ni aún uno. En otras palabras, no hay bueno nadie, ¿sí? Nadie. Es decir, nadie puede tener una relación correcta con Dios por su propia cuenta. Nadie podemos tener esa relación directa en base a lo que yo digo, a lo que yo pienso o como yo quiero. No, no es así, ¿sí? Sin embargo, por medio de su Hijo Jesús, Dios nos ha redimido a ti y a mí y nos ofrece, y a la demás gente también, el perdón de pecados si creen en Él. Te vuelvo a decir, gracias a Dios que nosotros hemos creído. Hemos sido alcanzados por Él, porque no lo andábamos buscando, Él nos buscó. Por eso tenemos que darle gracias a Él. Entonces, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero Dios, fíjate bien, en su misericordia nos rescata a ti y a mí. ¿Te da gusto saber eso? La verdad nos debe de alegrar, animar y siempre vivir contentos, alegres por lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. No tenemos motivos para estar tristes. Se vale tal vez un poquito, ¿verdad? Pero debemos de estar contentos, alegres todo el tiempo, porque sabemos qué Dios tenemos y sabemos en quién hemos confiado. ¿Tenemos motivos para darle gracias? Yo te vuelvo a decir, claro que sí, muchos motivos. Y mira, como hijos de Dios, Él tiene un plan para nuestras vidas. ¿Sí sabías eso? Dios tiene un propósito para tu vida y mi vida. ¿O tú crees que estamos aquí por casualidad? ¿Verdad que no? Él tiene un plan. Y todo depende de cada uno de nosotros si queremos cumplirlo. Depende de ti y depende de mí si queremos cumplirlo. ¿Tú quieres cumplirlo? Yo sí quiero cumplirlo. Bueno, pues depende de cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Hacerle caso a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer y obedecer su palabra.
¿Y en dónde encontramos su palabra? Aquí, mira. Entonces, Dios se agrada de la obediencia y todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle caso. Pero ahora te quiero decir, ¿cuántos damos gracias por la persona que nos compartió? Yo creo que a todos aquí nos compartió alguien, ¿verdad? O a lo mejor alguien llegó, escuchó la palabra y a través de la palabra, ¿sí? Entonces, tenemos que dar gracias. ¿Y tú recuerdas la persona que te compartió? Tenemos que dar gracias a Dios por esa persona también. Tenemos que tenerla en nuestras oraciones, porque gracias a esa persona hoy estamos aquí, ¿sí? Yo creo que entonces a todos hubo alguien que nos compartió, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y mira, yo no sé cómo haya sido tú, si fácil o difícil cuando te compartieron, pero yo he visto muchas personas que han sido difíciles, y no quieren todavía. Y muy poquitas han sido medio facilitas y han querido, y más poquitas sí han querido, ¿sí? Entonces, solo tú sabes cómo fuiste y el Señor, pero tenemos que darle gracias a Dios por esa persona que nos compartió. Hoy estamos aquí y estamos recibiendo. Es una bendición estar aquí, ¿sí o no? Es una gran bendición estar aquí y recibir. Pero, bueno, como te decía un principio, recibimos, escuchamos, pero tenemos que ponerlo por obra también, ¿sí? Porque la palabra es viva. Entonces, no nada más es venir a escuchar, tenemos que ponerla por obra. Entonces, es una gran bendición, te decía, que estemos hoy aquí. Yo creo que es lo mejor que tú y yo hemos hecho hoy durante el día, estar aquí. Y gracias a Dios, gracias a su gracia, hoy tú y yo estamos aquí. Hemos sido alcanzados, fíjate bien, por el amor de Dios. Tenemos tenemos un Dios que tiene un amor inagotable. Yo creo que todos lo sabemos, pero ahora, por haber sido alcanzados por ese Dios que tenemos, ahora tú y yo somos nuevas criaturas. Y dice 2 Corintios 5:17, vamos a 2 Corintios 5:17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora tú y yo somos nuevas criaturas en nuestro interior, ¿sí? Y empezamos una vida nueva bajo un nuevo amo. ¿Y quién es ese amo? El Señor, ¿sí? El Señor, yo estoy seguro que a ti y a mí nos ha transformado y ha hecho cosas nuevas en cada uno de nosotros. El Señor de lo de atrás, y eso dice la palabra, ya no se acuerda, ¿sí? Y seguramente seguirá haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Yo sí lo creo y yo lo puedo ver, pero yo creo que también tú lo puedes ver y lo has visto, que el Señor ha hecho grandes cosas nuevas. ¿Y sabes qué? Lo seguirá haciendo hasta el último día que estemos aquí en esta tierra, porque después vamos a estar en su presencia. Por eso yo te animo a que nos alegremos, ¿sí? En todo tiempo y en todo momento, porque tenemos un Dios grande. También el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice 1 de Pedro 2:9. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Dice versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó con un propósito, te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. ¿Y sabes a qué? A salir al mundo a predicar la palabra. ¿Hemos sido obedientes? ¿Hemos hecho caso? Bueno, pues cada uno de nosotros sabemos, pero ese es un llamado que tenemos. Y es a dar, fíjate bien, de gracia lo que hemos recibido. No debemos de quedarnos con lo que hemos recibido o con lo que hemos escuchado. Yo no sé cuánto has recibido tú y si has recibido mucho o has escuchado mucho, pero tú sí sabes. Pues eso es lo que tenemos que dar de gracia, ¿sí? Así es de que debemos de tenerlo bien claro en nuestra mente y ser obedientes a lo que el Señor nos llama. Tenemos que compartir la palabra. Y mira, venía platicando con mi esposa cuando veníamos acá a la iglesia y el Señor, cuando estaba haciendo este estudio, pues primero me habla a mí y hoy te está hablando a ti, porque simplemente yo soy instrumento de Él. Y le decía, híjole, esta palabra la verdad que sí me confrontó tanto que tenemos que hablar, a todos tenemos que hablar de una manera y de otra y presentar a Jesús. Aquí más adelantito lo vamos a ver, pero de veras tenemos que trabajar en esto, de compartir la palabra. Es una bendición el poderlo hacer. Hay tanta gente que está muriendo sin Cristo, ¿sí sabes? Pero mira, tanta gente y tanta gente que tiene necesidad. Decía Héctor, cuando van a los hospitales, ¿sí? El motivo principal es llevar la palabra, más que un taco, un refresco, ¿sí? Entonces, hay que estar orando, y yo te he dicho por estos hermanos que van y comparten a los hospitales, porque en su corazón han puesto el ir y compartir la palabra, han hecho caso, y no debemos de dejar de orar por ellos, porque son unos cuantos. Yo aquí veo muchos, yo no sé, la verdad no voy yo a los hospitales, pero me doy una idea de los que van, hermanos y hermanas, y son muy poquitos de los que venimos y nos congregamos aquí. Debemos de estar orando por ellos. Entonces te decía, hay tanta gente que está muriendo y es sin Cristo. Qué tremendo. ¿No lo crees? ¿Cómo lo podemos ver? Tenemos un gran llamado de parte de Dios. No debemos, fíjate bien, quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos que trabajar en esto. Y tristemente yo sí he visto que muchos hermanos se quedan con las manos cruzadas y se conforman con venir, sentarse aquí, o el moroleón que luego nos congregamos también allá, y escuchar la palabra, y nada más con eso, y son 2 veces a la semana, pero nada más van 1 vez a la semana. Qué triste la verdad. Tenemos que trabajar. Yo creo que el Señor hoy nos va a hablar fuerte de una manera para que entendamos el compromiso que tenemos tú y yo me incluyo primero. Tampoco podemos decir, ¿sí? Yo me congrego y escucho y ya con eso no es suficiente, se necesita más. Tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? La palabra de Dios. A eso, a ti y a mí, nos ha llamado el Señor. Y así es, tenemos que compartir, ¿sí? Pero mira, hoy en día mucha gente ha rechazado el regalo de la salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Y platicábamos a la hora de la comida, me acordé por esto, con mi hija y su esposo, mi esposa y yo, que
platicábamos de Moroleón de la iglesia, poca gente, y van y escuchan la sana doctrina, y luego van otras personas y una pura vez y no les gusta. ¿Cuántos sabemos que la palabra confronta? Bueno, son confrontados, no les parece y no les gusta. Entonces, por eso hoy mucha gente rechaza el regalo de la salvación. Cuando se les presenta a Jesús, no quieren. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios te vuelvo a decir que nosotros, fácil o difícil o como hayamos sido, hemos creído en la obra de Jesús ahí en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros compartimos y no quieren, mira, ya no es cosa de nosotros, pero tenemos que compartir. Si compartimos y nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Jesús. Nosotros tenemos que obedecer y compartir la palabra. Tenemos que cumplir con nuestro llamado a predicar el Evangelio. ¿Cuántos queremos hacerle caso a Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar, tenemos que pedirle que nos ayude. Y mira, si le pedimos de todo corazón, yo te aseguro que nos va a ayudar, ¿sí? Porque no vamos solos, Él va con nosotros, ¿sí? Si entendemos lo que dice Juan 3, búscalo por ahí, 3, 17 y 18, yo te aseguro que estamos compartiendo el Evangelio. Pero si no lo entendemos, entonces nos hemos detenido. ¿Qué dice Juan 3, 17 y 18? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lo podemos ver y entender bien claro. El que no cree ya es condenado. Y nosotros que hemos creído tenemos vida eterna. Dos polos totalmente opuestos, ¿verdad? Así es de que es un gran compromiso el compartir la palabra, ¿sí o no? Sí. No esperemos a que la gente no pueda escapar de la perdición, porque hay mucha gente que no puede escapar. Y mira, muchas veces no hacemos nada y nos damos cuenta, y yo no sé si tú hayas dicho, ¿por qué no le compartí? Y ya no está aquí. Entonces, no debemos de perder tiempo. Tenemos que empezar a trabajar. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros proclamemos las buenas nuevas de salvación, compartir la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que compartir. Mira, debemos de tener compasión por las personas y por las almas. ¿Tú de veras tienes compasión por las personas? Debemos de tener esa compasión y debe de ser principalmente por los cercas en nuestra casa, en nuestra familia y después con los demás, pero debe de haber esa compasión. Yo te animo para que así sea y que tú tengas también misericordia de esas personas y les puedas compartir. Dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No vamos a ir, pero eso está en Lucas 15:10. Tenemos que hablar de Jesús. Y mira, cuando tú y yo compartimos, la gente tiene que reconocer a Jesús como su Salvador para poder escapar de la perdición. Si no lo reconoce, no va a pasar, irá a la perdición, pero si lo reconoce, se salvará de esa perdición. Tú y yo reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y escapamos de la condenación, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Por eso debemos de compartir. Pero de verdad, yo espero que
el Señor en esta palabra ponga en tu corazón ese deseo para que de hoy en adelante, si no se ha compartido como Él quiere o como debemos de hacerlo, empecemos. Nunca es tarde, podemos empezar saliendo de aquí. ¿Y para qué? Para que la gente se arrepienta y tenga salvación así como tú y yo. Solo en Cristo hay salvación. Y eso lo vimos a un principio en nadie más. Jesús ya pagó el regalo de la salvación y hoy en día muchos, te vuelvo a decir, no quieren recibirlo. Y es triste, es tremendo, pero tú y yo debemos de compartir, quieran o no quieran. ¿Se entiende, verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando te dan un regalo, ¿lo recibes? ¿Sí o no? Yo creo que a todos lo recibimos, ¿sí? Sí lo recibimos. Yo creo que a todos nos han dado un regalo, o a alguien no le han dado aquí un regalo, y más cuando es el cumpleaños, ¿verdad? Algo a lo mejor sencillo, pero a todos yo creo que nos han dado un regalo. Entonces, ¿qué hacemos? Extendemos la mano y lo recibimos. Bueno, cuando les presentamos tú y yo a Jesús, es un regalo que pueden recibir ellos si lo aceptan, pero qué tremendo, muchos lo rechazan, ¿sí? Con Jesús es aceptar y arrepentirse, y es lo que tú y yo hicimos. Mira, el Señor es tan bueno que quiere que todos procedan al arrepentimiento, y eso lo sabemos, ¿verdad? Dice segunda de Pedro 3:9. A ver, vamos a segunda de Pedro 3:9. Dice versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús está esperando a que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él, ¿sí? Por eso ha retardado su venida. Pero ¿cuántos estamos seguros que va a venir Él? ¿Sí? Él va a venir porque eso ha prometido, pero ha retardado su venida porque quiere que más gente se arrepienta. Por eso tú y yo tenemos que compartir, y si no compartimos, pues no se van a arrepentir. ¿Tenemos un gran llamado, sí o no? Claro que sí. Dice Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Nadie está excluido de la misericordia de Dios. Nadie. Ni de la salvación, es para todos. Pero, ¿sabes una cosa? No todos quieren, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? No todos quieren, pero mira, si nosotros hacemos la obra de evangelización, muchos se pueden salvar. ¿Lo podemos entender? Tenemos que predicar la palabra de Dios y hacerlo con gusto y con alegría. Cuando tú has compartido cómo lo has hecho, pues yo espero que bien, porque lo tenemos que hacer bien, con gusto y alegría, ¿sí? Que la gente a quien tú le compartes esté deseoso de saber qué le vas a decir, porque no sabe. A lo mejor tú le dices, te invito a un café, te invito a algo, ven, y empiezan a platicar, y luego pues va a haber el momento donde vas a poder empezar a compartirle, porque pues muchas veces no llegamos y luego, ¿verdad? Así normalmente, ¿no? Y bueno,
Entonces debemos de hacerlo con gusto y con alegría. Y no debemos decir a ese no o a ese sí. No, no, nada de eso. Es a todos. Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? A toda criatura le tenemos que predicar. Entonces, no debemos ni podemos hacer acepción de personas. Debemos compartirle a todas las personas, nos escuchen o no nos escuchen. ¿Estamos de acuerdo? Porque, mira, la gran mayoría no quiere escuchar. A mí me han dicho, ya vas a venir de nuevo con lo mismo. Híjole. Un hermano carnal en una ocasión me dijo, si me vas a hablar de Dios, mejor no me hables. Y dije, ay, no te puedo hablar de otra cosa. ¿Sí? Qué tremendo. Pero bueno, nosotros tenemos que ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos que hablarles a las personas también del nuevo nacimiento espiritual, y eso es algo bien importante. Tenemos que hablarles. Tenemos mucho de qué hablarles cuando compartimos, ¿sí o no? Mucho. Mira, más adelantito lo vamos a ver, y no podemos poner un pretexto, porque muchas veces se ponen pretextos, ¿sí? Es que yo no sé, es que esto, es que el otro. No, hay muchas cosas que podemos compartir y están aquí en la palabra, ¿sí? La cosa es animarnos y dar el primer paso. Yo te aseguro que dándolo, ya después se hace un hábito. Me acuerdo mucho de lo que dice Omar, ¿sí? Hay que comenzar, y ya después de varios días, él dice como de 28, haciendo lo mismo, después se hace un hábito, y yo estoy seguro que sí, yo lo he experimentado. En todo lo tengo que hacer, pero en poquitas cosas he comenzado. Así es de que, ¿tenemos trabajo, sí o no? ¿Tenemos pretextos para no compartir la palabra? No, no tenemos pretextos. Entonces, tenemos que hablarles del nuevo nacimiento espiritual. Es muy importante. Mira, yo casi estoy seguro que hay iglesias donde tiene esa persona ahí en esa iglesia tal vez 5 años, 10 años y no es nacido de nuevo. Y va y escucha y todo, y no le ha entregado su vida al Señor. Y qué tremendo. Y te estoy hablando a lo mejor de 5, 10, pero a lo mejor hasta 20 años. No. El primer paso que tenemos que dar es aceptar a Jesús en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados y creer ahí en la obra, en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que hablarles del nuevo nacimiento espiritual. Es importante estar seguros del nuevo nacimiento espiritual. Yo sé que tú lo tienes y que eres hijo de Dios, y qué bueno, gracias a Dios, pero tenemos que compartir eso. Lo recordamos con Nicodemo. Vamos a Juan 3:6. Jesús dijo ahí en ese versículo, Juan 3:6. ¿Ya lo tienes? Dice versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios, 3 personas en una, y eso lo sabemos. Dios se hizo hombre en Jesús para morir por los pecados del mundo y resucitar, fíjate bien, para ofrecer salvación a todos mediante el nacimiento espiritual. ¿Sí lo entendemos? El nacimiento natural no es suficiente para ser salvos. No es suficiente, porque para ser salvos se tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía, y tú has leído allí en Juan 3, ¿sí? Se tiene que nacer de nuevo, pero espiritualmente hablando, y mucha gente no lo entiende. Y tú recuerdas lo que dijo Nicodemo, y no podemos entrar ahí porque no nos va a alcanzar el tiempo. Se tiene entonces que nacer
de nuevo. Y mira, el nacimiento espiritual no se puede entender, pero sabemos que es obra de Dios, ¿sí o no? Es obra de Dios. Podemos ver que Nicodemo ilustra la incapacidad de la mente para poder entender el nuevo nacimiento, pero tú y yo sabemos que esto es obra de Dios, ¿sí? Para nosotros, el haber aceptado a Jesús es tener un gran tesoro. ¿Sí lo crees así? Pero mira, un gran tesoro. Por eso tenemos que compartirle a la gente para que la demás gente también tenga ese gran tesoro, ¿sí? Así como lo tienes tú y lo tengo yo, tenemos que compartirle a la gente para que también lo tenga. Pero mira, la mayoría de las personas podemos ver y entender que están ciegas a las riquezas de Dios. ¿Sí? Nosotros, tú y yo, tenemos un gran tesoro. Y muchas personas están ciegas a las riquezas de Dios. Buscan primeramente las riquezas de este mundo. ¿Conoces a alguien? Yo conozco a muchos. ¿Sí? Buscan las riquezas de este mundo, cosas materiales, ¿sí? Y tú sabes como cuál es: dinero, joyas, carros, casas y tantas cosas más. Pero ¿sabes una cosa? El día que partamos de aquí todo eso se va a quedar, porque no nos vamos a llevar nada. O tú sí te vas a llevar algo. Yo creo que no. Nada nos vamos a llevar. ¿Cómo llegamos a este mundo? Así como llegamos, así nos vamos a ir. ¿Sí lo has pensado? ¿Has recapacitado en eso? ¿Sí? ¿O no te habías dado cuenta? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, nada, pero nada nos vamos a llevar. Dice Mateo 6, 19 y 20, vamos a leerlo. Mateo 6, 19 y 20. Versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20: sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí podemos entender que tú y yo debemos almacenar tesoros en el cielo mediante todo acto de obediencia a Dios. Y así es como los podemos almacenar allá en el cielo. Con todo lo que hagamos aquí para el Señor, hacemos tesoros en el cielo. Por eso es importante que prediquemos la palabra también. Y si lo hacemos, estamos obedeciendo. Pero si no lo hacemos, no estamos haciendo caso. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Ser obedientes. Dios, te decía, se agrada de la obediencia. No es una sugerencia ir y predicar, ¿verdad que no? Es un mandamiento. ¿Sí? Jesús nos dice en Marcos, vamos a Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 versículos. ¿Ya lo tienes? Dice, versículo 15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. El 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y hoy nos lo está diciendo a ti y a mí. Hoy nos está hablando el Señor. Tenemos que hacer caso y ser obedientes. En ese tiempo se los dijo a sus discípulos, pero ¿cuántos son discípulos del Señor aquí? Pues todos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿nos lo está diciendo o no? Claro que nos lo está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer?
predicar el Evangelio. Por eso te decía hace rato, si no lo hemos hecho, podemos comenzar. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado nuevamente y si no lo hemos hecho, tenemos la oportunidad de obedecer al Señor. Pero si lo has hecho, bueno, te está recordando y tenemos que seguirle así. Por eso es importante también estar orando por los hermanos y hermanas. Te decía que van a los hospitales. Tienen un gran trabajo, la verdad. Es una gran bendición la que están haciendo ellos y ellas. ¿Y a dónde tenemos que ir a predicar el Evangelio? Pues a todas partes que vayamos, ¿sí? A todas partes. En el trabajo, los que trabajamos, en la escuela, los que estudian, ¿sí? En la oficina, los que van a la oficina. A donde vayamos, ¿sí? En la combi, si te subes por ahí y te trasladas de un lugar a otro. O sea, lo podemos hacer en muchas partes, ¿sí? ¿Tenemos excusa para no predicar la palabra? No tenemos excusa. Hoy el Señor nos está hablando. Tenemos que decirles a las personas que Jesús ha pagado la penalidad por el pecado. Eso tenemos que decirles, eso tenemos que compartirles. Él ha hecho todo. Y sabes que mucha gente, yo le he compartido y dice, nada más tengo que creer. Y se le hace bien fácil, pero no quiere, ¿sí? Como que quieren hacer algo, ¿sí? Tienen que dar algo o tienen que, tienen que hacer una manda o algo así, mucha gente. ¿Cuántos sabemos que no es así? ¿Sí? Solamente es creer y arrepentirnos, ¿sí? Entonces, tenemos que compartir a donde vayamos, en donde estemos. Y si vamos de vacaciones, allá se puede compartir, porque muchos dicen, bueno, tengo vacaciones. En la vida cristiana no hay vacaciones. ¿Sí sabías que en la vida cristiana no hay? Entonces, a donde vayamos, si vamos de paseo, si vamos de trabajo, si vamos a donde vayamos tenemos que compartir, ¿sí? Entonces, tenemos que decirles, te decía que Jesús ha pagado la penalidad por el pecado y que todos los que creen en Él son perdonados, todos, y vivirán eternamente con Dios, porque tú y yo vamos a vivir eternamente con Dios. Eso tenemos que compartirles. Tenemos mucho que hablarles, ¿sí o no? Bastante, yo diría. Y mira, fíjate bien. Si piensas que no tienes la habilidad, porque muchos dicen, es que yo no tengo la habilidad, yo no, o sea, ponen muchos pretextos, ni la determinación para ser un testigo de Cristo, no debes de pensar así, porque muchos ponen pretextos, ¿sí? Porque simplemente no vamos solos. Dios es quien nos capacita, ¿sí? Y quien nos da las fuerzas internas para proclamar su mensaje. ¿Qué tienes que hacer? Mira, tienes que conocer la palabra, es importante, ya sabemos, ¿sí? Y si no eres bueno para memorizar, así como yo, se me olvidan muchas cosas, pues apuntamos. Pero luego te voy a decir una cosa, cuando le obedeces al Señor y tú leíste un versículo, el Señor te lo revela, ¿sí? De eso se encarga el Espíritu Santo. Entonces, la verdad está fácil, por eso te digo que cuando estaba haciendo dije, híjole, la verdad que no he sido obediente. Necesito obedecer al Señor y hacer caso, yo hablo por mí, y hacer caso a lo que Él me ha llamado. Pero hoy nos llama a todos. Entonces, no tenemos pretextos. Él nos da las fuerzas. Algo que debemos de saber también y es importante,
en estos versículos que leímos en el versículo 16, ¿sí? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es importante por esto, mira, el que fuere bautizado aquí se refiere y quiere decir el que ha sido sumergido en agua, ¿sí? Eso es bautizar. Entonces, el agua del bautismo no es la que salva. ¿Cuántos sabemos? El agua no salva, ¿sí? Sino la gracia de Dios recibida por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que salva, ¿sí? ¿Qué le prometió Jesús? Y aquí lo podemos ver y vamos a entender. Al hombre que fue crucificado junto a él. ¿Qué le dijo? Esta misma noche estarás, ¿dónde? Conmigo en el paraíso. Y él no se bautizó. Bueno, no era creyente, ¿sí? Era un malhechor, ¿sí? Entonces, mira, vuelvo a decirte, tenemos tanto para compartir que no debemos ni podemos, no debemos poner pretexto, es que no sé, es que nada, sí sabemos, necesitamos, yo te animo, ¿sí?, a que pongas todo en manos de Dios, y tenemos que orar antes también, es importante, y Él es quien nos va a capacitar, quien nos va a dirigir, quien va a poner las palabras en nuestra boca. Solamente tenemos que dejarnos guiar por Él. Entonces, eso le prometió Jesús al hombre que estaba crucificado junto a Él. Sabemos que es posible ser salvos sin ser bautizados. ¿Cuántos no se han bautizado aquí? Porque ahorita me acuerdo, el pastor por ahí me comentó que va a haber bautizos más adelantito. Si no te has bautizado, luego por ahí les voy a avisar y va a haber bautizos para que luego te anotes. Pero mira, el bautismo por sí solo no garantiza que una persona vaya al cielo. ¿Lo entendemos? Eso no garantiza. Los que se niegan a aceptar a Jesús como su Salvador serán condenados. Hayan sido bautizados o no hayan sido bautizados, porque también yo he visto a personas que no han creído y se han bautizado, ¿sí?, por meterse a la alberca. Pero ¿cuántos sabemos que no es así? Y para terminar te quiero decir que Dios sigue mostrando su amor para con todos nosotros, ¿sí? Dice Romanos 5:8. Vamos a Romanos 5:8. Y dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué somos? Pecadores, pero ahora no practicamos el pecado. Esa es la gran diferencia. Podemos caer en pecado, pero te vuelvo a decir, Primera de Juan 1:9 dice, ahora sí te lo voy a decir, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona, ¿sí? Tenemos que confesar rápidamente cuando caigamos en pecado. Entonces, somos pecadores, pero Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros simplemente, para poder ser perdonados. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos amaba, pero Dios nos sigue amando, ¿sí? Tiene un amor inagotable, su amor no se va a acabar. ¿No lo merecíamos o sí lo merecíamos? No. Y si en algún momento, fíjate bien, llegas a dudar del amor de Dios, sabemos que su misericordia es grande, ¿sí? Pero si en algún momento llegas a dudar, yo sé que no, pero te lo voy a decir, llegas a dudar del amor de Dios, solo se tiene que recordar que Él ya te amaba o nos amaba aún antes de que tú y yo lo conociéramos, ¿sí? Todavía no lo conocíamos, ¿sí? Y Él ya nos amaba. La verdad, eso a mí me anima, me alegra, pero me alegra más para compartir ahora sí la palabra,
¿sí? Como el Señor quiere que la comparta, pero también así quiere que tú la compartas. Podemos ver y entender que el amor de Dios es para todos, ¿sí o no? ¿Sí? Y que no hace acepción de personas. El amor de Dios es eterno, es perfecto y es constante, ¿sí? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos toca a ti y a mí obedecer su palabra y predicar el evangelio. Tenemos que hablar de Jesús, de nadie más, solamente de Él, y decirles que en ningún otro hay salvación. Solamente ¿en quién? En Jesús. Dice Hechos 4:12. Vamos a terminar con ese versículo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, ¿sí? Solamente mediante el nombre de Jesús se puede adquirir la salvación. Solamente. Esto Jesús lo enseñó en Juan 14:6, si tú te lo sabes. Ese sí no te lo voy a decir, lo vas a buscar, apúntalo, ¿sí? Dios designó a Jesús como el único Salvador del mundo, porque Dios es soberano, Él así le plació, ¿sí? Nadie más puede compararse con Él, nadie. Debemos mantenernos tú y yo firmes en Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. A quien Dios envió para que pudiéramos tener una relación eterna con Él. ¿Sí sabes que vamos a tener una relación eterna con Él para cuando partamos de esta tierra? Eterna, ¿sí? ¿Lo podemos entender que es eterna? Porque muchos ponen tiempos y así no es. No hay otro nombre entonces, ni otra manera. Es en Jesús. ¿Tenemos trabajo, sí o no? Bastante trabajo. No es nada más venir y escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es un mandamiento de parte del Señor, predicar su palabra. Eso lo tenemos que hacer tú y yo, hermano. ¿Sí? Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerle caso al Señor. Y muchas veces, mira, quiero decirte algo, nos va a costar tiempo, porque a lo mejor estás ocupado en algo y tienes que dejar eso para ir a compartir. Y más si alguien te llama que necesita hablar contigo o algo. Entonces cuesta tiempo, pero también cuesta dinero, porque a lo mejor tienes que pagar la combi para ir, o a lo mejor le vas a invitar un café, un refresco o algo, pero el Señor es el que provee. ¿Sí sabías? ¿Sí? Y esfuerzo, porque necesitas conocer de la palabra. Solamente así vas a poder compartir. De otra manera, no. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar ese precio? Yo creo que todos, la verdad vale la pena. Tenemos que obedecer al Señor y no quedarnos con los brazos cruzados y decir, sí, yo ya soy salvo y ya, con eso tengo, no. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo tenemos que dar. Tenemos que trabajar en la obra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Vale la pena, sí o no? Claro que vale la pena. Dice su palabra que nuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra que tú hoy nos has dado. Y te doy gracias por ese regalo tan grande que nos has dado. Nadie más lo hubiera hecho, solamente tú, Señor. En la cruz moriste por amor y moriste por todos, Señor. No fue por unos cuantos. Sabemos que tú no haces acepción de personas y no tenemos con qué pagarte lo que has hecho, pero sí podemos darte las gracias de todo
lo que has hecho en nuestras vidas, principalmente de ese regalo tan grande que es la salvación, Señor. Sabemos que el día que partamos de esta tierra, vamos a estar gozando de tu gloria, Señor, y te vamos a poder ver cara a cara. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, queremos ser obedientes a lo que dice tu palabra, al llamado que tienes para con mis hermanos y conmigo, Señor. Queremos ser obedientes y queremos predicar tu palabra. Queremos que más gente se salve, pero tenemos que hablar de ti, de nadie más. Solamente así se va a lograr, Señor. Yo te pido que pongas ese deseo, esa carga en mis hermanos y en mí para poder hacerlo, Señor. Sabemos que tú eres el que nos capacitas, tú nos das las fuerzas. Somos guiados por ti, Señor. Solamente queremos ser obedientes, Señor. Y si hemos fallado, yo te pido que nos perdones, Señor. Pero así como fuimos alcanzados por tu gracia y misericordia, queremos que más gente también sea alcanzada, Señor. Hoy podemos entender y queremos que esta palabra no quede ahí nada más. No queremos ser oidores, queremos ser hacedores también, Señor. Por amor, tú moriste ahí en la cruz, y por ese amor que nos tienes y nos seguirás teniendo, Señor, queremos proclamar tu evangelio. Te doy gracias y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, que el Señor les bendiga, que regresen con bien y acuérdense